Charla, nuestro invitado demostrará que no es tan difícil cuidarse a uno mismo, solo es cuestión de echar cuentas. Según él, midiendo cada actividad diaria que haces, consumes, gastas, comes, duermes, puedes mejorar tu calidad de vida. Evidentemente estamos en España y digo yo que a la suma final habrá que hacerle unos recortes y quitarle unos impuestos. Mejor que él nos lo explique, ya que nos aportará luz sobre el movimiento Quantified Self, la computación o incluso el hackeo de la vida misma. Desde 2000 ha desarrollado varios proyectos que tienen que ver con cómo conectar el entorno físico con Internet. En la actualidad lo hace desde una empresa llamada Intellify. Esta charla la podéis comentar con el hashtag #QuantificadoEve. #QuantificadoEve. Y en esta ocasión sí tendremos turno de preguntas con el hashtag #QuantificadoEVP. #QuantificadoEVP. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Alfredo Romeo. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Antes que nada, Intellify, se llama Intellify nuestra empresa, y la tarjetita, uno de nuestros productos son las tarjetitas utilizadas para tweet social. Cada vez que la pasáis se publica automáticamente un tweet, eso es lo que tenemos. Me propusieron dar la charla esta del yo cuantificado. Pero claro, cuando yo lo explicaba en mi entorno que es esto del yo cuantificado, la gente decía que va a hablar de filosofía, ¿de qué exactamente va a hablar? Y a mí lo que me interesaba más es decir cuáles son las implicaciones que tiene el yo cuantificado, y creía que era mucho más atractivo decir o del por qué probablemente no utilizaremos condones en los próximos o dentro de 20 años. Creo que sí va mucho más específica a las implicaciones que va a tener este yo cuantificado. Esto del yo cuantificado, exactamente qué es medirse, no es otra cosa, es conocerse mejor. Estamos acostumbrados en Internet a darle siempre nombre a movimientos y darle autonombre a movimientos que históricamente han existido, porque eso del medirse mejor, el conocerse mejor, ha sido una cosa que siempre el ser humano ha buscado. Simplemente las máquinas de peso en las calles se hicieron famosas en el siglo XIX y rápidamente se popularizaron, llegamos a tener nuestras básculas y hasta llegamos a tener básculas digitales en cada una de nuestras casas. Con la medición de nuestra temperatura es lo mismo. Nos medimos con mercurio, ahora ya digitales, o ya los últimos que hay, que son los chupetes digitales para tu bebé, y puedes saber la temperatura y no tienes que tomarla de otra manera. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia con el momento actual, con todas estas intentos de medirnos y de conocernos más? Que estamos en un mundo radicalmente nuevo. Pero el mundo radicalmente nuevo, en comparación, el cambio, si lo tuviéramos que comparar históricamente, es igual al de la agricultura. Cuando el hombre deja de ser nómada y se asienta. Esta es la consecuencia del cambio que estamos viviendo hoy en día. No tiene que ver con la revolución industrial, este cambio es mucho más allá de la revolución industrial. Cuando doy algunas charlas siempre me gusta comenzar y contextualizar históricamente en qué momento nos encontramos, y siempre hago hincapié en este gráfico de Stewart Brand. Stewart Brand es el presidente de la fundación Long Now. Long Now es una fundación que se dedica a ver cómo va a ser la civilización humana en los próximos miles de años. Y se dedican su tiempo a eso. Bien, pues en Long Now, básicamente, Stewart Brand lo que dice es que la civilización humana está basada en diferentes capas. Y que cada capa, la capa de abajo, es la que afecta a las demás. En este caso tenemos la naturaleza, que es la que nos conforma una cultura, la cual nos da, con esa cultura que nosotros tenemos, nos da una forma de gobierno, sobre los cuales y con la iniciativa privada se crean infraestructuras sobre las cuales se produce comercio. Así se crea una civilización, o estas son las características que tiene una civilización. Pero hay un cambio, y hay un cambio que creo humildemente que Stewart Brand lo introdujo, que fue la llegada de la tecnología. Hoy en día el compendio de tecnologías que tenemos a nuestra disposición hace que esas tecnologías se enhebren con lo que es la naturaleza. Desde el momento en que nosotros no tenemos que estar en un sitio físico para comunicarnos con un tercero, ya la naturaleza no afecta tanto. Afecta evidentemente si tiene una interrupción de las comunicaciones. Pero creo que cogéis el concepto. Ese cambio, esa tecnología nos afecta transversalmente hacia arriba, hacia todo. Si nos ponemos por qué se acusa muchas veces a los internautas de robar, porque están entendiendo, la sociedad en general de autores y determinadas personas están entendiendo los activos digitales como comercio.
No, señor. Tenemos que entenderlo como la cultura sobre la que se asienta. La tecnología nos da unas nuevas formas culturales. Por eso hay una manera diferente de entender eso. Bien, este cambio, os voy a poner algunos ejemplos del por qué el cambio es tan radical. El incremento de la computación es brutal, es exponencial. En el año 2013 se espera, el año que viene, se espera tener la misma capacidad de computación que tiene el cerebro humano. En el año 2026 se va a tener la capacidad de computación necesaria para copiar el cerebro humano, que no significa que lo podamos copiar, pero sí, digamos, la energía necesaria, la computación se va a llegar a tener. Pero es que además tenemos ejemplos como, tenemos hardware libre, es una Raspberry vale 20 euros, es un ordenador que le puedes meter todo lo que quieras y vale 20 dólares, 20 euros. Tenemos software libre a nuestra disposición, todo el que queramos y más. Pero es que además tenemos un conjunto de tecnologías que permiten comunicarse de una manera libre entre ellas. Además, tenemos fácilmente la posibilidad de entrar en Internet y conocer los procesos de cómo se hacen cosas de una manera fácil, sin cortapisas, sin tener que pagar nada. Tú metes how to launch a satellite en Internet y tendrás un how to de cómo se hace. Pero es que además estamos en un mundo donde estamos completamente conectados. Esta es una foto de Marte. Nos la están enviando en tiempo real y la estamos viendo. Y la tecnología además se está miniaturizando, cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y eso tiene una consecuencia radical, entre otras. Pero que todo, absolutamente todo, puede ser medido. Todo. El amor también. Distinto es que se apaga. Aquí podemos ver cuáles son las regiones cerebrales que se activan. Otra cosa es que sepamos interpretarlo. Eso es otra cosa. Pero que áreas del cerebro se pueden medir, ya lo sabemos. Entonces eso nos da un mundo totalmente diferente. Una vez hecho este contexto histórico donde nos encontramos, ahí es donde surge el movimiento este del yo cuantificado, que sale en los Estados Unidos en la costa oeste en torno a mitad de los años 2000. Y cuando surge, al final, ¿de qué está hablando el movimiento, esto del yo cuantificado? Estamos hablando de elementos de recopilación de datos. Estamos hablando primero de que para que tú cuantificar algo, tú necesitas el hardware, que lo hace posible. En este caso, hardware y software. Que pueden ser no solamente nuestros ordenadores, sino los móviles, sensores, o los móviles que ya llevan sensores. Además, necesitamos conectividad, tanto de corto alcance como de largo alcance. Necesitamos, y esto es muy importante, la interpretación de esos datos. Una cosa es recopilar el dato y luego interpretarlo y saberlo correctamente cómo funciona. Y luego, por último, lo que necesitamos es una visualización de esos datos que tenemos ya interpretados. Es decir, lo que necesitamos es la información que esos algoritmos han procesado y han sido capaces de crear. Pero para este movimiento el yo cuantificado necesita una cosa para que se esté dando, que es la pasión. Hay muchísimas personas que tenemos pasión por los datos. A mí me encantan los datos, siempre me han encantado. A mí, después del fútbol, el deporte que más me gusta es el béisbol. ¿Por qué? Porque es el único deporte donde tú sacas una hoja, lo lees y puedes seguir entero un partido de béisbol sin tener que desplazarte. Es estadística pura y dura. Poco aburrido para el que no lo conozca, pero el que lo conozca es bastante interesante. Puede saber diferentes cuestiones. Pues en ese mundo, y si juntamos todos esos elementos, como decía, nos damos cuenta que tenemos acceso ya a muchísimos datos personales de cada uno. Y vamos a poner algunos ejemplos. Y bueno, y muy importante, otro de los aspectos que tenemos fundamentales que hay que poner encima de la mesa es la recopilación que es automatizada. Frente a otro tipo de recopilaciones de datos que hay que hacerla manual y hay que hacer un input manual, la recopilación es automatizada. Y cuando tú tienes la recopilación automatizada, lo que te empiezas a encontrar son datos de este tipo. Este es mi pantallazo de Rescue Time. Rescue Time es una aplicación que lo que te permite es traquear todo lo que hace online. Bien, en estos 10 primeros meses del año yo he estado una media en mi Maker, he estado una media de 4 horas con 49 minutos, tengo una productividad media del 78%. Puedo entrar en mi cuenta de Gmail y puedo saber las búsquedas que hay, que son 552, puedo saber cuántos emails he enviado, a quién le he enviado los emails, los vídeos de YouTube que he visualizado. Puedo saber cómo es mi mapa de conexiones en LinkedIn y todas las diferentes redes que tengo.
Puedo saber cuánta gente me busca en LinkedIn. Puedo además saber en Cloud cuál es el índice de influencia que tengo y también el del Peer Index. Puedo saber en YouTube cuántas veces han visto los vídeos que yo he subido. En Slicer cuánta gente se ha hecho favorita y se ha descargado mis presentaciones. En Meneame cuál es el karma que tengo, cuántos comentarios he hecho, cuánto noticias he enviado. Puedo saber qué escuché un 11 de diciembre del año 2011 a las 7 de la mañana. Puedo saber dónde he hecho check-in. Puedo saber, gracias a la maravillosa aplicación Social Draw, puedo saber cómo es mi comunidad. Pero no solamente mi comunidad, sino que puedo especificar todo tipo de datos al respecto. Hasta puedo saber una nube de la gente que me sigue. Datos. Puedo saber en mi página web, en mi blog, en Arromeo, puedo saber perfectamente cuántas personas me visitan y cuál es la media que me visita. En Facebook, en Cordobapedia, un aplicativo que tenemos, una comunidad que lanzamos, podemos saber cuántos son los likes y las veces que nos visita la página y hacen comentarios. Hasta en Google Play, nuestra empresa, podemos saber cuántas veces la gente ha comentado. Y al final, por si fuera poco, para el querer y el tener pasión por esos datos, en nuestra empresa, en Intelify, terminamos montando una empresa, una aplicación en este caso, de número de personas que pasaban por la calle. Fijaros si nos gustan los datos. ¿Cuántas personas pasan por la calle Cruz Conde, que es una de las calles de Córdoba? Pues hicimos una aplicación para eso. Hay que tener pasión para el yo cuantificado, para todo esto que se llama del yo cuantificado. Pero lo que hay que preguntarse muchas veces con todos estos datos es, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué vale? Porque estamos hinchados de recopilar datos y no sabemos luego qué hacer con ellos. ¿Bien? Pues hacen falta porque necesitamos datos y no intuiciones a la hora de tomar decisiones. En el movimiento este del yo cuantificado, han empezado a surgir muchísimas aplicaciones de recopilación personal de datos. Y ahí lo que he hecho ha sido una nube de categorías con cuáles son las categorías más utilizadas por las personas que han creado aplicaciones para intentar ver cuál es el interés realmente que tienen las personas. Y como ves, en crear aplicaciones de este tipo. Y como veis, la salud y el bienestar son las que más se repiten. Eso es lo que la gente realmente está interesada en la salud y en el bienestar, en estar bien. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque necesitamos datos para diagnosticarnos. Ese es un ejemplo de que, según un experto en la hiperactividad, 1 de cada 4 niños que se declara hiperactivo es erróneo. Pero es que nos vamos al Alzheimer y un 40% de los pacientes categorizados que tienen Alzheimer es erróneo, según otro experto, un neurólogo. Necesitamos datos, pero una barbaridad de datos. Pero ojo, no solamente los datos genéricos, sino los tuyos. Una de las cosas que estamos conociendo más gracias a todas esas tecnologías que veíamos antes es las singularidades de cada uno. No entro aquí en nada a hablar de genética, pero sabéis todo lo que está ocurriendo con la genética. Cada vez se ve que cada uno de nosotros somos muy singulares. Por eso es tan importante recopilar datos que luego podamos dar a un tercero que pueda interpretarlo y pueda tomar decisiones en función de ello. Un ejemplo de estos aplicativos que hay, Fitbit. Es un aparatito que te pone qué es lo que te hace. Básicamente te ayuda, dice, a conocerte cuánto andas, cuánto corres, cuántos kilómetros, cómo comes y demás. Es un aparatito que hace eso. Toma datos, lo interpreta y luego lo sube y te da estadística al respecto. O SIO es otro que lo que te pone, en vez de ya ponerte brackets, te pone aquí una simple panda y lo que te hace es que te va monitorizando el sueño. Y lo que te dice es cómo está, no es que te diga como le he explicado yo a una persona de esta aplicación, pero ¿qué te dice? Lo que has soñado. No, todavía hasta eso no hemos llegado. Lo que te dice es simplemente cuáles son las ondas y cómo están evolucionando. O tenemos otra, esa simplemente es un medidor de glucosa. Te pones un dispositivo en el iPhone y lo que te pone es medir la glucosa que hay. O este que tiene GE, este es además un prototipo conceptual que nosotros en nuestra empresa en Intelify hemos intentado llevar a cabo. Pero como decía Pau, es bastante complejo aquí en este entorno sacar recursos para eso. Pero cuando lo vimos que General Electric acababa de sacarlo, dijimos, oye, no estábamos tan equivocados. Vamos, de hecho estábamos seguros que estábamos en lo correcto. Lo que te hace GE básicamente es ponerte unos sensores en una casa de un paciente a monitorizar, principalmente tercera edad, y lo que te hace básicamente es patronizar cuáles son los movimientos de las personas. El 85 al 90% de, según Sandy Petter, que es un profesor del MIT, que es el que crea el concepto reality mining, que es el análisis de datos de lo que está ocurriendo en la realidad, dice que nuestro
Nuestros movimientos, nuestros comportamientos son perfectamente predecibles, hasta un 90%. Bueno, pues G, ¿qué es lo que hace? Patroniza por eso los movimientos de las personas que viven en una casa, y cuando hay una persona que sale de ese patrón que ya sabes que va a ocurrir, salta una alarma. Pero claro, todo esto que estamos hablando de diagnóstico, no estamos hablando de otra cosa. Y ese es el 50% de la solución, en este caso de la salud y del bienestar. ¿Dónde está el otro 50%? Bueno, y aquí, y por eso he incluido esto, otro de los productos que tenemos en nuestra empresa, os decía antes, era un contador de personas. ¿Y eso a quién le vale? Pues le vale a centros comerciales. Y nos fuimos a enseñarle este producto a un centro comercial y empezamos a decirlo cómo de maravilloso era nuestra tecnología para su centro comercial y para la toma de decisiones. Y cuando les podíamos decir, oye, mira que dejamos estos aparatitos y sabemos cuál es el flujo de personas, de dónde vienen, hacia dónde van, dónde se ponen, dónde están más tiempo, cuál es el tiempo medio, ¿sabéis lo que le dijo? Estoy harto de estadísticas, estoy harto de gráficas, estoy harto de todo. Lo que quiero que tu tecnología me diga qué tengo que hacer. Entonces ya te das cuenta que dices, bueno, hay que seguir desarrollando entonces. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque hay una parte fundamental que es la toma de decisiones. Y ese es el otro 50% del problema, o de la solución a ese problema de estar mejor, de vivir mejor. Y en esto ya se está trabajando. Os pongo aquí un concepto de rationalizer, de Philips y de A.B. Ambrose. Este además tiene ya 3 años. Básicamente lo que consiste en una especie de brazalete que te pones y está dedicado a los day traders, a aquellos que se dedican a invertir dinero en bolsa desde casa, para que su toma de decisión sepan en cada momento cuál es el nivel emocional que tienen. De tal manera que nunca vendan o compren en función de su estado anímico. Entonces, rationalizer es un concepto que presentaron en el año 2009. Hace 4 días me encuentro con una amiga mía y hablando me dice una amiga suya, una amiga nuestra común, que le han diagnosticado un melanoma. Melanoma, un cáncer de piel. Y le digo, oye, ¿cómo ha ocurrido? Una chavala joven. Pues dice, pues mira, le vimos simplemente que tenía un lunar, lo tenía malo, ya le preguntamos, nos dijo que llevaba así viéndolo unas cuantas semanas, pero que no lo había echado cuenta, y que después de haberle dicho, oye, el lunes tienes que ir, duró 3 semanas más, tardó 3 semanas más, y cuando va al médico, el médico le dice que tiene un melanoma. Y rápidamente la tienen que operar con todas las pruebas y demás, además un melanoma maligno. Tenemos, no recuerdo ahora mismo el nombre de esta aplicación, pero si buscáis básicamente lunares en inglés y aplicación Android, lo encontraréis. Es una aplicación que te echa una foto, simplemente sacas tu dispositivo, tienes descargada esa aplicación, te echa una foto al lunar y automáticamente te dice cuál es el nivel de riesgo que tiene y qué es lo que tienes que hacer al respecto. No hay que hacer nada más, sacar un móvil y hacerlo. Hoy hablaba con un amigo mío aquí en España, lo decía antes Pau, aquí en España se hacen muy buenas aplicaciones. Esta es de un amigo mío, de Taniqua Health, y lo que hacen es, las personas que tienen tic nervioso, están desarrollando ahora mismo una aplicación que básicamente lo que hace es trazar cuál es la evolución que un paciente tiene con esos tic nerviosos una vez después de meditar. Proteus, ¿sabéis lo que son esas pastillas? Esos son chips. Acaba de ser aprobado ya en Estados Unidos su utilización, en el Reino Unido fueron hace 2 años, pero las van a empezar a comercializar a principios del año que viene. Son pastillas que te tomas que tiene un chip que con un brazalete que te pone aquí, una especie de parche, lo que te va monitorizando en tiempo real diferentes constantes químicas que tienes en tiempo real. Y esas luego las puede mandar uno al médico y te va a decir si te has tomado la medicina o no. Ya no tienes que hacer nada más. Es transparente, te la tomas y ya no tienes que hacer nada más. Permitidme que ponga este vídeo porque creo que nos va a enseñar un par de cosas interesantes. Yo perdí el saber y ganar de España en Estados Unidos. El año pasado, en febrero, por primera vez, cogieron a los 2 mejores concursantes de toda la historia de Jeopardy. ¿Y sabéis con quién nos lo pusieron a competir? Con Watson. Watson es un sistema de información artificial de IBM. ¿Y quién ganó? Como no podía ser de otra manera, ganó el sistema de información, ganó la máquina.
Y además con una diferencia, y ahí lo vais a ver en las cantidades ganadas, bastante notable, 77.000 frente a 21-24, muy similar en la humana. El sistema de información había sido mejor. ¿Esto qué es lo que nos quiere? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir, queramos o no, que hay muchos problemas de nuestra vida diaria que tienen que ver con la información. Y aquí lo que decía al principio. Estos son los métodos anticonceptivos que se utilizan y al final cada uno de ellos tienen errores. ¿Cuánto creéis que vamos a tardar en saber exactamente en un día cuál es el tanto por ciento de probabilidad que tiene, o bien de quedarte embarazado o bien de tener un contagio? Va a ser así. Y lo vas a saber al momento. Esto nos faltan más de 20 años. Está aquí. Por eso es lo importante, y esto creo que es uno de los conceptos más radicales que hay para entender la sociedad que viene, es que la salud no es una ciencia social, es una tecnología de la información. La salud, una tecnología de la información que hace tratar con información y con datos. Entendamos la salud así. En el momento que lo entendamos, primero, y nos demos cuenta que los sistemas de información van a ser en la mayoría de los casos mejores para diagnosticar que las personas, estará siempre la intuición y la experiencia acumulada, evidentemente. Pero eso, los diagnósticos tipo como el del lunar, y cuando tú tengas datos suficientes, los sistemas de información lo serán. Aunque haya que quedarse con la boca abierta. Y ya haya visto algunas que dicen que no. Pues yo digo que sí. Desde mi punto de vista, eso es lo que va a llegar en la sociedad. Y eso nos abre un elenco enorme de oportunidades para todo tipo de personas apasionadas, con pasión. ¿Para quién? Por el hardware. Vamos a tener que desarrollar dispositivos que midan todo tipo de cosas. Para los apasionados por los números, en el caso de la medicina, serán médicos, que serán los que sepan correctamente interpretar cuáles son los ratios que tiene que tener una persona. Hoy ya lo sabemos, pero cuando tú empiezas a tener datos particulares e individuales y agregados, los números, el saber interpretar correctamente esos números con tu sistema de información, lo podremos tener. Al igual que la usabilidad, que tengan pasión por la usabilidad, por los interfaces de información, por la visualización de datos, hay una oportunidad enorme con todo este campo del yo cuantificado, así como, evidentemente, para los licenciados en medicina. Pero teniendo en cuenta una cosa, que estos sistemas Watson, cómo toma decisiones, basándose en probabilidad de éxito que tiene. ¿Veis ahí abajo lo que pone? Lanza una pregunta y abajo va a venir qué es lo que Watson interpreta de ahí y cuáles son el tanto por ciento correcto de respuestas que tiene. Pues ahí lo que vamos a ver ahora es que también se equivoca la máquina. No. Watson. What is 1920s? No, Ken said that. Brad. What are the 1910s? Yes, 1910s. Correct. ¿Veis? Por eso, nada es ni será perfecto, que lo va a ser. Pero sí lo que tenemos claro cuál es el camino que nos han enseñado los sistemas de información que ya tenemos a nuestro alcance. Por eso, sí me gustaría decir que cuando tú juntas hardware y software de recopilación de datos que valen menos de $10 o de 10 euros y que van a seguir bajando, cuando tú tienes que los costes de conectividad son casi cero, cuando tú tienes o podamos tener métodos de interpretación de datos libres, importante, libres, no gratuitos, libres, para que podamos utilizar los desarrolladores, que podamos mover e interpretar y que los podamos utilizar con los médicos, y además tengamos librerías de visualización cada vez más accesibles, lo que nos daremos cuenta es que con el yo cuantificado habremos mejorado exponencialmente la sanidad a un coste mínimo. Y la habremos mejorado exponencialmente en los próximos años. Tenemos nuestra oportunidad. Y aplicando estos mismos conceptos, exactamente los mismos, tenemos otro problema que podremos solucionar, que no es otra cosa que el hambre en las ciudades que estamos viendo hoy en día. Aplicando los mismos conceptos que hemos visto hoy en esto del yo cuantificado. Probablemente se podrá hacer porque el hambre hoy en día en nuestra ciudad solo es un problema de información, como estoy diciendo, que es la sanidad. Muchas gracias. Escuchándole atentamente. Por aquí delante hay una preguntita.
¿Dónde tengo el micro? Por allí viene el micrófono. Bueno, por allí hay primero una pregunta, luego aquí otra y ya está. ¿Sí? Sí. Oye, yo le quería preguntar si... Te quería preguntar si por casualidad le has comentado a algún médico esto que dices de la sanidad. No, pero hablando, mira, hablando con este amigo mío, os decía de Tanigua, me decían ellos están ahora mismo en mitad del plan de negocio buscando inversores y evidentemente quiénes son los inversores y los que forman parte del equipo, son médicos. Los médicos, lo que pasa, el rol va a cambiar mucho. Cuando va al médico, ¿qué es lo que hace? Yo estoy acostumbrado a ir a un pediatra, tengo una hija pequeña. Cuando va al pediatra, la toma de información, la toma de datos es siempre la misma. A ver la oreja, le toca, es un proceso de recopilación de datos de primeras. Lo que hay que entender es que eso, en qué momento va a llegar, donde eso lo puede hacer un sistema de información de manera fácil. En el momento de eso que lo entiendan, lo que te darás cuenta es que esa toma de información no es el valor añadido que da el médico. El médico lo que tiene que dar no es en el diagnóstico, tanto, eso lo puede hacer mejor una máquina. Lo va a llegar a hacer mejor una máquina, sino donde está, va a ser en la toma de decisión. Ahí todavía nos queda bastante tiempo. Por eso creo que al final los médicos verán esto como aliados desde mi punto de vista. Por aquí adelante tenemos otra pregunta. ¿Cómo crees que podría aplicarse este concepto del yo cuantificado a las finanzas desde el punto de vista del ahorro y el gasto de las personas? Porque me parece muy interesante lo de... Yo creo que va a ser brutal. Nosotros conceptualmente en nuestra empresa tenemos una cosa, estamos trabajando ahora mismo en una cosa, básicamente lo que te hace es que en función del nivel de dinero que puedas tener en una cuenta, te enciéndonos la luz. Bien, ¿alguna pregunta más para Alfredo? Bien, pues muchísimas gracias, Alfredo, por contarnos este fantástico